Carbonarios y masones contra la Iglesia y el Papa. La penetración del liberalismo en la Iglesia se ha llamado modernismo, y era impensable hace 2 siglos que llegase a la situación en que nos encontramos ahora, esa penetración liberal, esa penetración modernista. Fue, sin embargo, pensada, fue predicha, preparada, deseada en las logias masónicas, como hoy vamos a ver. Hay documentos importantes que prueban esta intriga contra la Iglesia, este deseo de infiltración de las ideas liberales dentro de la Iglesia. Bajo el pontificado de Gregorio XVI, la policía italiana descubrió una documentación de gran interés sobre los carbonarios, aquella sociedad secreta de carácter indudablemente masónico. Abarcaban el periodo entre los años 1820 y 1846, que es de hecho el periodo clave de confrontación en la península itálica entre la Iglesia y la masonería. Eso fue durante los pontificados de Gregorio XVI, después de Pío IX a partir de 1846, un pontificado muy largo, y el de León XIII, otro largo pontificado a partir de 1878. Son los años que marcan el fin de los estados pontificios, único obstáculo antes de la unificación italiana, y que va desde 1831 a 1871. Van a ser los años en la península italiana en que el liberalismo conducido por la masonería va a dar lugar a la revolución, va a dar lugar al asalto definitivo a la Iglesia y al papado, como hoy vamos a ver. Para eso es necesario empezar hablando de los carbonarios. Los carbonarios eran una sociedad secreta fundada en Nápoles a principios del siglo XIX, en los tiempos de la ocupación napoleónica. Sus ideales combinaban el liberalismo con el nacionalismo italiano que empezaba a aparecer. Sus procedimientos conspirativos insurreccionales marcaron de esta manera los inicios de lo que iba a ser el proceso revolucionario liberal en Italia hasta 1830, los primeros compases de ese proceso revolucionario. También hubo carbonarios en Francia, en Portugal, en España, gracias seguramente a los italianos emigrados o exiliados. Cuando terminó la ocupación francesa, se enfrentaron entonces los carbonarios a la monarquía de Fernando I, 2 Sicilias, que había repuesto en plena restauración el absolutismo en Nápoles. Fue un momento de crecimiento de la carbonería entonces como respuesta a este absolutismo, ya que recogió el malestar, sobre todo, y de ahí nacían sus bases, de la burguesía urbana ante la política real de favorecer los intereses de la nobleza más alta, de la nobleza terrateniente. Al respecto hay una novela muy interesante que recomiendo, que leí hace años, de un autor que creo que solo ha escrito esta novela, Giuseppe Tommaso de Lampedusa, El gato pardo, que es novela de 1958. Su visión es una visión desde el punto de vista sobre todo de esa nobleza terrateniente de Sicilia, ¿no? Quizás una visión un poco sesgada en ese sentido, pero es interesante sin duda la novela. Después del Congreso de Viena de 1815, los carbonarios abrazaron, además de las ideas liberales, un marcado nacionalismo italiano, especialmente contra el dominio austríaco del norte de la península itálica. Giuseppe Mazzini, que va a ser uno de los grandes actores de este drama por parte de la masonería, iba a crear otra organización que iba a recoger todos los anhelos de los carbonarios, que era la Joven Italia, en la que ingresaron muchos de aquellos antiguos carbonarios. Mazzini, para que entendamos al hombre, para que entendamos al masón, al carbonario, solía decir: Dios es la humanidad.
Fijaos, define muy bien el pensamiento masónico y lo que iba a ser el motor de todo este ideario. Dios es la humanidad. La carbonería siguió existiendo, pero sin casi actividad hasta su final en 1848. El origen social de los carbonarios se encuentra, como decíamos, en la burguesía. Así como la masonería se basaba en los símbolos de la construcción, lo sabemos muy bien, los carbonarios lo hicieron con los símbolos propios del gremio de los carboneros. Había aprendices y estos, después de un periodo, se convertían en maestros. Había juramentos bajo secreto, como en la masonería, secreto que si se vulneraba se pagaba incluso con la muerte. Usaban un lenguaje de signos secretos, de apretones de manos. Las células o núcleos básicos se llamaban baracas en italiano, es decir, barracas, ¿no? Como aquellas barracas de los carboneros. Pero estas se agrupaban en ventas, y estas dependían a su vez del órgano superior que era llamado la alta venta. De ahí que se hable de los documentos, ¿no? de la alta venta, que son estos documentos que hablábamos, que fueron descubiertos y de los que después hablaremos profusamente. Bien, visto lo que son los carbonarios, que van a ser el núcleo de la Revolución Italiana, vamos a ver un poco la historia de Italia, de los estados pontificios, para entender de qué hablamos cuando hablamos de la Revolución del Risorgimento italiano. Gracias al apoyo de Pipino el Breve y de Carlomagno, estamos en el siglo VIII, el Papa consiguió la derrota en la península italiana de los lombardos. Esto permitió la creación del primer estado independiente papal en el año 754. El territorio que abarcó en la península italiana fue casi un tercio de la misma, aunque las fronteras fueron fluctuando durante el tiempo. El Papa compartía la soberanía sobre la península con otros reinos, el de Cerdeña o Piamonte, Sicilia, Lombardía, el Gran Ducado de Toscana, la República de Venecia. El Renacimiento italiano y la Ilustración crearon el deseo de la unidad de todos esos pueblos, de todas esas células, como un retorno a la Edad de Oro romana, es lo que se pretendía. La palabra Risorgimento apareció en 1750 para designar el proyecto de recuperación de esa grandeza italiana de antaño a través de la unificación. La Revolución Francesa daría el empuje final a estas ideas nacionalistas y revolucionarias. El gran escollo, evidentemente, ¿cuál era? Eran los gobiernos que representaban al antiguo régimen, y entre ellos, en especial, los estados pontificios, el Papa. Benedetto Croce contaba que en Italia, en el siglo XIX, podríamos definir la realidad de aquel lugar, de la península italiana y del siglo XIX, como el choque entre el liberalismo y la Iglesia. Con decir esto, entendemos todo el siglo XIX en Italia. El choque entre el liberalismo y la Iglesia católica. No podían coexistir, dice Croce, porque eran como dos dioses, el dios cristiano y el dios nación de los nacionalistas. Pues bien, los monárquicos liberales, como Cavour, postularon la unificación en torno al reino de Piamonte y una constitución para todos los italianos, poniendo por cabeza al rey Víctor Manuel II. Los republicanos, Mazzini, Garibaldi, sostenían, en cambio, la unión en forma de república. Pero todo pasaba, y esto era evidente, por deshacer la autoritas del Papa, por acabar con los estados pontificios. Giuseppe Mazzini escribió que su república sería la tercera Roma. Tras la Roma de los Césares, tras la Roma de los papas, vendría por fin la Roma de los pueblos, decía. La unificación pasaba por la expulsión también de Austria. La revolución en Viena, en 1848, propició esta expulsión de Austria
de las zonas del norte de Italia. Fue posible con la caída de Metternich, que propició esta ocasión. Lombardía se rebeló contra los austríacos, se proclamó en Venecia la República de San Marcos y de esta manera solo resistían Roma y Nápoles. El Papa Pío IX intentó, de alguna manera, aplacar los ánimos revolucionarios haciendo algunas concesiones, convirtió los estados pontificios en una especie de monarquía constitucional, con elecciones para elegir un presidente, se eligió a Peregrino Rossi, pero los republicanos finalmente se levantaron en armas, mataron al primer ministro Peregrino Rossi y tomaron el poder. El Papa tuvo que huir a Gaeta y Mazzini proclamó en Roma la República. La intervención francesa y española finalmente restauró al pontífice en su trono. Aquel Papa Pío IX que había sido elegido y en los principios de su pontificado, los 2 primeros años, dio la apariencia de ser un Papa liberal, que de alguna manera cubría las expectativas de los masones y de los liberales que se sintieron al principio contentos con las concesiones de Pío IX, pues bien, el Papa Pío IX, dándose cuenta por fin, de la tesitura en que se encontraban los estados pontificios y la Iglesia ante el acoso liberal y masónico, entonces empezó un combate decidido y fue un verdadero campeón contra el liberalismo, ¿no? La intervención francesa lo restituyó a su trono y desde ese momento publicó en 1864 una encíclica fundamental que es la Quanta Cura, y a ella añadida un índice de errores, 80 errores consignados en el sílabus, en el que se condenaba el liberalismo. Aquí en este canal tenemos precisamente una serie de vídeos dedicados a ir analizando ese documento fundamental contra el liberalismo que es el sílabus. Bien, el cerco sobre los estados pontificios se apretaba. Garibaldi, por su parte, había reclutado a los camisas rojas y desembarcó en Sicilia en 1860 para echar al Borbón. La idea de Garibaldi era llegar a Roma para proclamar él personalmente la unidad italiana bajo la República. Garibaldi entró en Nápoles, es verdad, sin embargo las tropas napolitanas plantaron cara en Volturno, lo que permitió el avance por el norte de los ejércitos monárquicos de Víctor Manuel II, quien se dio más prisa en el avance, derrotó en los estados pontificios a las tropas de los mismos en Castelfidardo. Pues bien, el rey y Garibaldi se encontraron cerca de Nápoles, por lo tanto, y el rey llevaba de alguna manera la delantera, había conquistado gran parte del territorio. De esta manera acordaron la unificación bajo una monarquía constitucional. Garibaldi de esta manera renunció de alguna manera a su ideal republicano. Cavour quiso dar legitimidad a la unidad convocando elecciones al Parlamento y se declaró a Víctor Manuel II como rey de Italia en 1861. Solo quedaba Roma en pie. Mazzini y Garibaldi organizaron entonces una expedición en 1868 contra la Santa Sede y fueron derrotados por el ejército francés erigido en protector del Papa. Pero eso duraría poco. Napoleón III en Francia tenía que abdicar en Sedan. Estamos en la guerra franco-prusiana. Era julio del año 1870. Tenía que abdicar ante las tropas prusianas. Los italianos entonces vieron el camino expedito hacia Roma. Un plebiscito en octubre de 1870 concluyó con su incorporación a la unidad italiana. La anexión por Italia del Estado Pontificio fue sin duda, una grave violación del derecho, y así lo creyeron los católicos de todo el mundo. El Papa se tuvo que recluir en el Vaticano y se negó a entrar en negociaciones. León XIII, en 1878, de hecho seguía recluido en el Vaticano, el sucesor de Pío IX, y así fue durante muchos años hasta que se solucionó
este asunto difícil, ¿no?, a nivel internacional, con los pactos de Letrán de 1929 que firmaron el Vaticano y Mussolini y que dieron salida a esta situación concediendo soberanía a la Iglesia, al Papa, sobre lo que iba a ser el Estado del Vaticano. Bien, en estas condiciones históricas no es extraño que durante los 25 años que duró el pontificado de León XIII salieran del Vaticano no menos de 250 documentos condenando la masonería y demás sociedades secretas. Se había palpado la implicación de la masonería en todos estos hechos. En este contexto, la condena papal no cargaba ya sobre el acento en el secreto o en la sospecha de herejía, como solía ser en los documentos del siglo XVIII, sino que se condenaba más la conspiración contra la Iglesia, que ya era algo real. De todos estos documentos, el más conocido es la encíclica Humanum Genus, a la que tenemos dedicada también una conferencia en este canal y que podéis encontrar, porque es muy interesante. Era el 20 de abril de 1884, Humanum Genus. Dice así: el último y principal de sus intentos, a saber, el destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacados de las entrañas del naturalismo. Ese es el propósito de la masonería, basándose en una filosofía naturalista, que es lo que la caracteriza especialmente. De la misma forma que Pío IX y sus antecesores lo habían hecho, León XIII se refiere en sus documentos indistintamente a masones, carbonarios y otras sectas. En el caso italiano no era extraño, además, encontrar a personas que militaron en varias de estas asociaciones a la vez. Garibaldi, por ejemplo, es un caso clarísimo. Fue iniciado en la carbonería en 1833. Posteriormente fue miembro de la Joven Italia de Mazzini y, a posteriori, masón a partir de 1844. Cuando desembarcó en 1860 al entrar en Palermo, recibió los honores de la masonería siciliana y se le concedieron todos los grados rituales del cuarto al 33, todos inmediatamente, llegando a poco a ser gran maestre del Gran Oriente de Palermo. 2 años más tarde sería también, en Florencia, gran maestro de la masonería italiana. Y en 1881 sería elegido gran maestre del rito de Memphis, el rito egipcio que tenía mucho predicamento y difusión en Italia. Fijaos, Garibaldi. Lo mismo podríamos decir de Giuseppe Mazzini, masón y carbonario, antes fundador de la Joven Italia, ¿no?, ideólogo del Risorgimento italiano, o del mismo Cavour. El historiador Francesco Mauricio Di Giovine, en un libro suyo publicado por Escire, aquí en España, de la Italia de los Tratados a la Italia de la Revolución, apunta algunas notas interesantes. La unificación italiana, dice, redujo el sur de Italia a la miseria. Esta fue una de las consecuencias, sobre todo para el sur de Italia. Los habitantes del sur de Italia quedaron condenados durante décadas, lo sabemos muy bien, a la emigración, sobre todo a Estados Unidos. Hasta entonces el católico reino de 2 Sicilias había sido próspero en aquellas tierras, pero sus estructuras políticas y administrativas fueron liquidadas totalmente después de la reunificación. Sin el apoyo de Inglaterra, esta es otra idea fundamental, la unidad de Italia no se habría realizado jamás, dice Di Giovine. Inglaterra aisló diplomáticamente al reino de las 2 Sicilias y después dio su apoyo militar, sobre todo marítimo, a Garibaldi. La posición geográfica del reino de las 2 Sicilias explica esa actitud fuertemente hostil de Inglaterra hacia ella. ¿Por qué? Porque estaba a punto de abrirse el canal de Suez. La presencia de un reino de las 2 Sicilias poderoso y además católico, ¿no?,
impedía de alguna manera la libre circulación de los barcos ingleses de esa nación que difundía el protestantismo, ¿no? y que llevaba consigo la insignia masónica a donde hacía falta. Pues bien, había de ser removido ese reino. Al entrar en Nápoles, Garibaldi, esto es otra nota interesante, autorizó la edificación de una iglesia protestante en el centro de la ciudad mismo, inmediatamente. Durante años los anglicanos habían pedido esto a Fernando II de Borbón, pero la petición siempre había sido rechazada. Ahora se cumplía con aquello que Inglaterra deseaba. Vamos pues ahora ya a entrar en aquellos documentos que nos desvelan bien el plan de la carbonería, de las sectas secretas, de la masonería, a la hora de entrar con fuerza dentro de la Iglesia. Esos documentos, esas instrucciones permanentes de la alta venta que se llamaron, que fueron, como decíamos, encontradas en tiempos de Gregorio XVI. Se mantuvieron en secreto durante un tiempo, pero Pío IX consideró oportuno publicarlas. Y fueron publicadas a petición del Papa por un autor muy valioso, francés, que yo valoro mucho, que es Cretineau-Joly. Cretineau-Joly, en su obra La Iglesia Romana y la Revolución, de 1859, yo tengo una edición de 1867, en castellano ya. Aquí reprodujo esas instrucciones permanentes de la alta venta, que son escalofriantes, como veremos, porque dejan muy claro cuál es el propósito. El propósito que tiene la masonería de infiltrarse en la Iglesia, de infiltrarla del liberalismo para poder dominarla, ¿no? Sí, para hacerla un instrumento dócil, no tanto para acabar con ella, es curioso, ¿no? Sino para que la Iglesia sea un instrumento dócil al servicio de sus planes, ¿no? Bien, primero fue Cretineau-Joly, después Monseñor de Lassís, este monseñor francés lo reprodujo de nuevo en su obra La conjuración anticristiana, que yo tengo en francés, interesante libro, y después también otro autor fue el inglés George Dillon. En 1885 volvió a reproducirlo en su obra La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana. Yo tengo aquí un libro suyo que no es exactamente este, en una pobre edición, pero muy interesante porque reproduce partes también de estos documentos. Por el breve del 25 de febrero de 1861, dirigido a Cretineau-Joly, Pío IX confirmaba la autenticidad de estos documentos. El Papa no permitió que se divulgaran los verdaderos nombres de los firmantes de estas cartas y de estos documentos. Estas cartas, no obstante, son un testimonio inapelable de la conjuración contra la Iglesia urdida por las sociedades secretas. Vamos a verlo en alguno de sus textos. Dice así: el Papa, cualquiera que sea, jamás vendrá a las sociedades secretas. A ellas corresponde dar el primer paso hacia la Iglesia para vencer a ambos. El trabajo que vamos a emprender no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar varios años, quizá un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere y el combate continúa. Y dice más adelante, fijaos, esta frase lo define todo. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Así, dice, marcharemos con más seguridad al asalto que con los liberales nuestros hermanos de Francia o con el mismo oro de Inglaterra. Mucho mejor, si introducimos un papa en la Iglesia según nuestros deseos, será más eficaz que aunque tengamos el apoyo de los franceses y todo el oro de Inglaterra, ¿no? El papa es mucho más poderoso. Y dicen, ¿queréis saber la razón de esto? Es que con ello, para destrozar la roca sobre la que Dios construyó su Iglesia, ya no necesitamos el vinagre anibalino ni la pólvora del cañón, ya no necesitamos ni siquiera nuestros brazos, tenemos entonces el dedo meñique del sucesor de Pedro comprometido en la conjura, y ese dedo vale en esta cruzada más que todos los Urbano II y todos los San Bernardo de la cristiandad. Bien. Escalofriante
y revelador. Ahora bien, interesante esto, ¿cómo se puede conseguir un papa liberal? Un papa que desde la sede de Pedro imponga el paradigma liberal también dentro de la Iglesia y para el mundo. Dice así: ahora bien, para asegurarnos un papa de las debidas proporciones, se trata primero de labrar a ese papa una generación digna del reino que soñamos. Hay que empezar desde abajo, con gran paciencia. Dejada de lado la vejez y la edad madura, dirigíos a la juventud. Y si es posible aún a la infancia, os ganaréis sin mucho esfuerzo una reputación de buenos católicos y de patriotas sin doblez. Esta reputación hará llegar nuestras doctrinas tanto al seno del joven clero como al fondo de los conventos. Dentro de algunos años, forzosamente este clero joven habrá invadido todas las funciones. Será él quien gobierne y administre, juzgue y forme el consejo del soberano, y será el llamado a elegir el pontífice que tendrá que reinar. Y este pontífice, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido de los principios italianos y humanitarios que comenzaremos a poner en circulación. Es un granito de mostaza que confiamos a la tierra ahora, pensaban, para recogerlo después. Hoy en día ya han recogido el fruto de todo eso en el mundo y en la Iglesia. El sol de la justicia lo hará crecer hasta el más alto poder, y un día veréis qué mies abundante producirá este granito. Si queréis establecer, continúa, el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia, que el clero marche bajo vuestro estandarte, creyendo ir siempre tras la bandera de las llaves apostólicas. Si queréis hacer desaparecer el último vestigio de los tiranos y los opresores, echad vuestras redes como Simón Barjoná, echadlas en el fondo de las sacristías, de los seminarios y de los conventos, más que en el fondo del mar. Y si no os apuráis, os prometemos una pesca más milagrosa que la suya. El propósito es tremendo, pero el propósito que era una desiderata lejana, hoy es una realidad ya inscrita en la realidad de la Iglesia actual. Es lo que Monseñor de Lassus llamó el atentado supremo, porque no se puede imaginar nada tan subversivo para la Iglesia como un papa seducido por las ideas liberales, un papa que utilice las llaves de San Pedro al servicio, incluso, decían estos sectarios, al servicio de la contraiglesia.